Muy bien, ya prácticamente estamos de vuelta. Estábamos entonces con la intervención de Carlos, que de alguna manera recoge, ¿no? Esa experiencia que de una u otra manera pues hemos vivido, unos más dolorosa que otros, efectivamente. Entonces, para este momento nos acompaña el magíster Winston Edgar Paz. Él tiene una hoja de vida bien nutrida, ¿sí? Basta con escucharlo y vamos a quedar seguramente encantados. Él es magíster en teología por la Universidad de Austria. Viene desarrollando ya desde muchos años conferencias a nivel internacional en Bolivia, Argentina, aquí en nuestro país, pues se ha desempeñado también como conferencista y docente en el ICET, el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, en la Universidad de Champañán, entre otras, ¿no? Entonces, pues le damos la bienvenida a nuestro querido Winston y de verdad, seguramente va a ser una alegría escucharte, un gozo prácticamente con todo lo que vas a aportar. Gracias, Felipe. Gracias también a cada uno de ustedes por la presencia y por la invitación. Más bien, estuve un poquito desconectado mientras estabas dando tus primeras palabras, entonces no te llegué a escuchar. Si me lo repites, por favor. Sí, sí, decía precisamente que se estaba presentando, decíamos entonces que has obtenido el título de magíster en teología por la Universidad de Austria, ¿no? Y te dedicas al ámbito profesional en distintas universidades como la Universidad Champañá en nuestro país, ¿no? La Universidad Católica, el Instituto Superior de Estudios Teológicos, ¿no? Y diversas conferencias también a nivel internacional, tengo entendido, en Bolivia, Argentina y otros, ¿no? Entonces, creo que hemos acertado con esta invitación, estimado Winston. Adelante, por favor. Nos vas a hablar en esta ocasión sobre el enfoque de la salud en tiempos de pandemia y los desafíos para la pospandemia, pero con un enfoque interdisciplinario. Solo quisiera indicarles a ustedes que para el día de hoy teníamos programada la presencia del doctor Santos García Guamán, quien hace un par de días nos informó de que iba a ser difícil estar con nosotros porque está atravesando un momento difícil de salud. Así que tenemos acá también a la persona indicada que va a llevar adelante este tema. Adelante, Winston. Bienvenido. Bien, Felipe, muchas gracias. Cuando me hiciste la invitación y escuché el tema de ética ecohumana, de hecho lo había escuchado, no había en verdad profundizado en el tema. Eh, Sin embargo, me interesó el concepto porque tiene que ver con priorizar. Con priorizar es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El tema del bienestar. Ujú, El bienestar de toda persona, obviamente también en relación a su medio, a su entorno. Algo muy interesante que a mí me parece capital, y es que esta ética ecohumana que tiene que ver con el bienestar, con la salud, eh, es un llamado, y por ahí voy yo, a tener una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar. En resumen, la conducta humana, ¿no? Eh, Cuando escuché también esto de la ética ecohumana, pensaba y me sentí identificado, pensaba en estos dos últimos años, en los cuales profesionalmente comencé a interesarme más por el tema justamente de la salud, por el tema del ujú, bienestar integral. El tema de humano es integral, ¿no? ujú, Cuando hablo de integral, estoy pensando en la persona que es un ser psico, biológico y espiritual. Entonces, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de bienestar, estamos diciendo que es la falta o la carencia de una enfermedad.
como lo dice la OMS, sino el correcto u óptimo funcionamiento a nivel psicológico, físico y social, además. Este es un poquito el concepto de salud de parte de la OMS. Entonces, yo en estos últimos años, dos, tres últimos años, incluso hice unas publicaciones con este tema de salud, de qué tanto estamos nosotros en la práctica haciendo algo por mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, ¿no? Nuevamente, de manera integral. No se trata solamente de que esté sano, que no me dé ahí una enfermedad, la gripe, no, no, espiritualmente, ¿no? Mentalmente. Mientras hablaban los participantes y hacían referencia, por ejemplo, al tema del COVID, cómo había mucha irresponsabilidad, ¿no? De parte de, de nuestros, de nuestros, ¿cuál es la palabra? Prójimos de nuestra sociedad. Cuando veíamos por la calle gente que caminaba sin mascarilla, el que menos cruzaba la otra vereda. Yo definitivamente no salía, pero cuando tenía que salir, porque había que proveerse algún alimento, veía a alguien sin tapaboca, me iba al frente, ¿no? Estaba rápido además. Entonces, ¿qué tanto nosotros hemos aprendido a pensar diferente, a sentir diferente y a actuar diferente desde la experiencia que hemos tenido del COVID, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, yo recuerdo, no llega acá, lejos en Asia, acá no llega. De repente llegó, bueno, es un caso, dos casos, tres casos, no va a pasar nada. Y bueno, ya sabemos cómo devino la enfermedad, ¿no? Pero la población se vio entonces en un espacio de total vulnerabilidad, sobre todo los adultos mayores, 60 años para arriba, ¿no? Con enfermedades preexistentes. Y estaba leyendo yo que hasta el momento, o sea, digamos, bueno, noviembre del 2023, acá nada más, el Perú ha contabilizado aproximadamente como 4,5 millones de infectados, de los cuales aproximadamente al día de hoy son como 220.000 fallecidos por el coronavirus. ¿Esto qué nos hace pensar? Siempre en tema de salud, siempre en tema de ética humana, siempre en la línea de cuál es mi responsabilidad en tema de salud en mi entorno. Y nuevamente quiero enfatizar en eso. No se trata solamente de salud física. ¿Qué pasa si yo soy una persona, y hablo para quienes vivimos con nuestras familias, pero también en las comunidades religiosas? ¿Qué pasa cuando vivimos con personas que se paran, por decir algo, ¿ah? Que se paran desde la queja? Todo está mal, todo está en crisis, todo está sucio, todo está en desorden. ¿Cómo resulta ser el ambiente? El que menos quiere correrse a esa persona, ¿sí? Salud, es salud mental. ¿Qué tanto estamos siendo responsables de nuestra salud integral, física, mental, espiritual? Un impacto que tuvo, y todos lo hemos sentido, al llegar el COVID en marzo de 2020, fue un impacto social además, ¿no? Muy significativo para el Perú, sobre todo en el ámbito de salud y en la economía. Estaba leyendo algunas líneas de un libro que encontré realmente por casualidad, se ha publicado, bueno, en el 2022, que habla justamente del COVID-19, cómo impactó, ¿no? La población, eso no sabía yo, leyendo hace pocos días lo pude, me informé de ello, cómo la población quedó desocupada del trabajo.
más o menos son el 10% de la población en edad de trabajo. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. ¿Cómo eso afectó a la población, a cada uno de ustedes? Yo conservé mi trabajo, pero estaba en la llamada suspensión, ¿cómo era? Perfecta o algo así, ¿no? Como 2 meses. Gracias a Dios tenía el salario de todas maneras, pero estar, entre comillas, sin hacer nada, eso afecta también a la persona. Entonces, la pregunta es, en toda esta época del COVID, cómo esta época nos ha afectado a cada uno de nosotros? Más allá del tema físico, ¿ah? Yo creo que aquí pienso que todos hemos sido infectados tarde o temprano. A mí me llegó a mitad de año del, o sea, 2020, del 22. Trajeron a mi esposa, vino y los cuatro caímos, ¿no? Pero bueno, ya estamos con las vacunas y era mucho más llevadero. Pero imagínense las personas al inicio de 2020 y luego 22, 23, incluso perdieron su trabajo. 2 millones y algo más, 10% de la PET, ¿no? De la población económicamente, o disculpe, en edad de trabajar. Tema de salud, hemos visto cómo se desarrolló también a nivel de gobierno todo este proceso sanitario, ¿no? Tanto de personal encargado, como también a nivel de gobierno con las compras, ¿no? Eh, Aún tengo entendido, la verdad yo soy más o menos apolítico, pero de todas maneras hay unas referencias, según he leído, en la evaluación que se hizo a los diferentes países cuando comenzó el COVID, el Perú estaba en una posición, si bien es cierto, la inflación más o menos era controlada, teníamos reservas, ¿no? Teníamos presupuestos, éramos uno de los países que estábamos en mejor posición de afrontar el COVID. Sin embargo, y lamentablemente, no fue así, ¿no? Muchas compras, ya sea de mascarillas, sea de oxígeno, sea de camas, no se llevaron de la manera como se deberían llevar. Entonces, todo este proceso burocrático, este proceso de compras, no fue muy transparente, ¿no? Incluso estaba leyendo yo que se hablaba, por ejemplo, de que existían 5 ventiladores mecánicos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que Perú tenía 100 camas UCI, mientras Colombia tenía 800. Diferencia. Eh, Creo yo que con este panorama de el COVID, en el cual todos fuimos afectados de una u otra manera, la pregunta ahora, este año, es, bueno, ¿y ahora cómo ha quedado el ser humano? ¿No? ¿Cómo hemos quedado cada uno de nosotros? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando, somos las mismas personas del 2019, inicio del 2020, en tema de salud, ya que es lo que nos trae acá un poco el tema. ¿Somos los mismos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hacemos ahora de diferente por nosotros? Hablamos de responsabilidad, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no? Relaciones interpersonales, pero si yo estoy mal, mi entorno lo está. Entonces, ¿qué hago yo para generar bienestar? Primero personal, para que luego se expanda a la comunidad, ¿no? Y esto me hace recordar al mandamiento tan conocido, pero creo que no tomado del todo en concepto, como es el amar al prójimo. No nos olvidemos la segunda parte, es como a ti mismo. A veces hemos hecho mayor hincapié al amor al prójimo, que está bien. Si no te amas, puedes amar al otro. No te cuidas, ¿cómo puedes también cuidar a otra persona?
si no eres responsable, si no eres una persona ética, como decías Felipe al inicio, el tema de los jóvenes, ¿no? ¿No? El tema de la justicia, es el concepto de justicia. Gente, pero soy justo o no soy justo. Yo soy el concepto de salud, ¿no? Este funcionamiento idóneo, eh, mental, físico y social, según la OMS. Pero yo estoy haciendo algo por mí. Yo desde hace un par de años, un poquito más, tres, menos, pues, comencé a entrar en eh, esta aventura de generar salud para mí, no porque haya estado enfermo, por eso yo siempre he sido una persona sana, pero vivir de manera diferente, como decía al inicio, ¿no? Ética eco-humana, esta invitación a pensar, a sentir, actuar diferente. Entonces comencé con muchas, a pensar de manera diferente, es decir, como me venían pensamientos negativos como, estás en crisis, no puedo hacer eso, es que difícil. Comenzar a introducir otro tipo de pensamiento, ¿no? Yo soy creativo, soy hijo de Dios, soy amado por Él, soy su creación, soy una persona excelente, buena, creativa, inteligente, práctica, ¿ah? No de teoría, a pensar diferente. Por lo tanto, comienzo a sentir, por ende, actuar diferente. Y eso se expande donde tú estés. Personas atraerás, otras seguirán al verte, no, no va por ahí. Eso es finalmente, ¿no? En la práctica. Me parece a mí muy interesante podernos hacer este tipo de preguntas, ¿no? Del aspecto no solamente físico, actual, como es un poco de la psicología, ¿no? Desde mi quehacer coach, como profesional en programación neurolingüística, ayudo a personas a que puedan pensar de manera diferente. Pero cuando tú dices, yo no puedo, yo no puedo con la tecnología, en la cabeza y te entra, obviamente, una emoción de tristeza o de ira o de rabia, frustración. La pregunta es, con ese lenguaje, yo no soy capaz, no puedo con la tecnología, con lo que sea, y con esas emociones de tristeza, de frustración, de rabia, ¿no? ¿A dónde voy a obtener? Y eso afecta a nuestra salud directamente. En el penúltimo libro que publiqué justamente con el título Vivir Diferente, eh, abordé un poco el tema no, de una disciplina que viene más o menos de los setentas, es la psiconeuroinmunología, es decir, cómo nuestra mente y nuestro sistema nervioso y el sistema inmunológico están en total conexión. Como yo piense, me voy a sentir. Y eso tiene que ver todo con la salud, porque me enfermo no solamente porque me contagien de gripe, me enfermo por lo que pienso. Pienso en mí, me enfermo. ¿Qué? Comienzan los neurotransmisores, los bioquímicos, ¿no? Las emociones son bioquímicos que salen del cerebro y van por los canales de sangre, llegan a las glándulas, hormonas. El cuerpo siente lo que tú piensas. Y después decimos, bueno, es que estoy triste, me vienen más pensamientos tristes. Claro, no tiene pensamientos tristes, de cólera, de frustración, el cuerpo lo siente. Y cuando el cerebro se da cuenta de cómo tu cuerpo está, ¿qué hace? Te manda más bioquímicos, más pensamientos correspondientes a tal. Estamos, te duele acá, cuello, te duele la cabeza. Y te vas al médico
gastas tiempo, dinero para comprar la pastilla, que te vas a alivianar el dolor por un par de horas, ¿no? Un día, pero sigues igual. Todo me comenzó. ¿Cómo pensamos? Por eso decía yo, cambiar la forma de pensar, ir y actuar. Yo desde algún tiempo atrás, siempre uno tiene por ahí sus temas, sus choques, su ira por allí, ¿no? No me tomo una pastilla, pero sí comienzo a meditar. Y obviamente es entrenamiento y práctica, lo siento luego, ¿no? O sea, de repente un día, 2 días, como ese dolor, es, porque no es que me haya caído del segundo piso, ¿no? Los pensamientos. Pensamiento es prácticamente la acción incipiente, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Un poquito de invitación a esta ética ecohumana integral. Tenemos que sanarnos, solamente física, a ver por nuestra salud física, sí, espiritual también y mental también, ¿no? Yo hago mucho énfasis cuando hago mis entrenamientos en lo que estamos pensando de nosotros, pensando del resto y pensando de la vida o de Dios, si quieres decir, si quieres decirlo también, ¿no? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es la historia que me creo, en la cual estoy viviendo? Que me puede llevar o a enfermarme, ¿no? A vivir una vida en bienestar, ¿no? Y ya que es eco, ¿no? La casa común, ¿sí? Entonces, cuando estoy bien yo, también los demás. Cuando estoy bien yo, atraigo a personas, a grupos que tienen empatía, tienen conexión con nosotros y crecemos. Es un poquito, va por ahí mi reflexión a ese tema de salud, que como le digo, que desde mi perspectiva va más allá del tema. No sé si por ahí hay un comentario, Felipe, o una pregunta por ahí, algún aporte, una experiencia, o repito todo, no lo sé. Por, por Cómo vamos a supuesto. sacar con ello? Por supuesto, Winston, muchas gracias. Yo quisiera sobre todo recoger, has dicho un abanico de ideas, todas estas interesantes. Yo he podido recoger algunas que voy a hacer una réplica. Por ejemplo, esto de la interconexión. Vivimos en un mundo interconectado. Nos afectamos unos a otros positivo o negativamente. Y eso de que nos digas, por ejemplo, de que depende mucho de cómo pensamos para poder vivir bien es fundamental. Hay que reconocer que también que detrás de cada acción hay una filosofía y dentro del ámbito teológico podemos decir que detrás de una acción pastoral hay una teología también, ¿verdad? Luego, el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? No es simplemente vivir por vivir, sino cómo yo estoy viviendo de tal forma que la generación que vive conmigo también esté bien y cómo yo estoy viviendo para que les herede a las futuras generaciones también ese hilo de bienestar, quizá un poquito mejor del que estoy viviendo ahora. Luego, el tema de respeto a la diversidad, creo que es fundamental, ¿no? Eh, Muchos problemas se vendrían abajo si es que fuésemos más inclusivos, más respetuosos por la diversidad. Quizá a veces somos demasiado verticales y queremos ajustar al mundo solo a una forma de pensar, ¿verdad? La ética de la responsabilidad, que evidentemente ha redundado bastante bien Winston, ¿no? Que fomenta la responsabilidad individual y colectiva. La justicia intergeneracional, ¿verdad? No solamente tenemos que aprender a ser responsables en nuestra generación, sino pensando en las futuras generaciones, ¿verdad? La colaboración global, saber que no estamos solos. Ahora hablar de desarrollo integral, incluso hablar de desarrollo de los países, el país que se aísla prácticamente muere. ¿Por qué? Porque todos los países se necesitan, todos nos necesitamos, ¿no?
La economía solidaria. Creo que esta pandemia nos ha sacudido tanto que nos hemos puesto a pensar si realmente somos solidarios o no, ¿verdad? Y que, fíjense, una experiencia aquí donde vivo, en un condominio, yo me quedé sorprendido en este tiempo de pandemia, sobre todo en el punto más alto, de un señor que tenía 5 movilidades, camionetas del año, y, y era tan mezquino que tenía sus 2 hijas, y una de ellas en un momento le dijo: papá, por favor, ¿me puedes dejar una de tus movilidades para poder movilizarme? Y él le dijo: no, cómprate la tuya, yo te he hecho profesional, cómprate la tuya. Resulta que vino la pandemia, la COVID, las camionetas quedaron paradas ahí y el señor se fue sin nada. Fíjense ustedes, ¿no? El tema de la solidaridad. Y luego tenemos el último punto que ha resaltado Winston, el tema de la educación ambiental. Sabemos que no estamos solos viviendo en este mundo, ¿no? Compartimos este mundo con otros seres humanos, es decir, con seres de nuestra propia especie, pero también con otras especies que no son humanas, pero que de una u otra manera también necesitan de nosotros y nosotros también de ellos. Una vez los alumnos me decían: pero profesor, eso parece fantasioso, explique mejor. Sí, le digo: mira, tú me dirás que pues solamente es importante defender a los seres vivos, pero yo te digo que no. Mira, necesitamos del aire, y no es un ser vivo como una planta, como un peso, como un ser humano. Tú contaminas el aire y prácticamente nos vamos todos de aquí, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad por los seres vivos, ¿no? Y también por los seres que no tienen vida, porque, repito, estamos interconectados. Winston, de verdad nos has dado muchísimas pistas. Hermana, hermanos, están en pantalla, quizá quisieran hacer alguna réplica, adelante. Yo quería comentar algo para no perder la idea. Cuando comentabas el tema teológico, ¿no? Que además que creo que por ahí nos une mucho a todos, ¿no? Eh, en la evangelización, por ejemplo, ¿no? La pastoral, importante es nuestro lenguaje, además. Sabemos que la palabra es poder, ¿no? Es poder en serio, no es mero cliché, ¿ah? Lo voy a contar luego. Eh, los invito a que piensen cuando, incluso en nuestra iglesia, oímos o se nos dice, ¿no? Que somos pecadores. No voy a emitir juicio alguno, ¿no? Simplemente pongo ahí el hecho, desde las creencias cristianas. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo lo digan ahorita? ¿No? Simplemente traten de ahorita de vivenciar, ¿no? Cuando dices soy pecador, es que surge, ¿cómo lo sientes? ¿Y qué pasa o qué sientes cuando dices que eres la- la- el culmen de la creación? Acuérdense de Génesis 1:31, me parece, al final, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no solamente es bueno, muy bueno. Es como te sientes cuando te sabes hijo, o te sabes la creación. Uy, hay una diferencia en tema de emoción. Es con qué diálogo nos manejamos. ¿Soy el pecador? Somos la creación perfecta de Dios. Cuidar el lenguaje, todo tal cual. O nos enferma o nos empodera. Como decía yo, la palabra es poder. Yo en pandemia tenía que hacer algún trámite por la SUNAT online. Y en verdad no le encontraba el camino. No le encontraba el camino. Y dije, no, mejor me voy al banco, aunque está en pandemia, pero me voy al banco y pago y listo, ya está ya. Si lo hubiese hecho, no hubiese aprendido nada. Pero dije yo, sí puedo. Dos palabras. Vi un tutorial aquí, vi un tutorial allá, y lo aprendí y lo hice.
Y hoy por hoy, eso que aprendí para mí es facilísimo. Hubiese pasado si no hubiese dicho estas palabras. Yo puedo. Entonces, es una prueba de que la palabra... Bien, ahora sí, lo dejo a ustedes. Bien, adelante, adelante, por favor, alguna intervención, una pregunta. Conmigo, por favor, siéntanse libres. ¿Ah? No es examen, ¿ah? Si Quizá no voy a tener que preguntar yo. Voy a tener que mientras, preguntar yo, entonces. mientras se van animando alguna pregunta, Winston, nos hablabas un poco del aspecto neurolingüístico y entramos al terreno de las neurociencias. Tengo entendido, por ejemplo, de que según las neurociencias, nos indican de que el ser humano, casi de por sí, por instinto, siempre tiende a cuidar de sí mismo, ¿no? Y por otro lado, también las neurociencias indican de que el cerebro humano es un cerebro moldeable, es decir, plástico, se puede moldear con la educación. Por naturaleza, el ser humano es, diríamos así, tan individual para sí mismo porque trata de protegerse del entorno y necesita ser educado para que pueda socializar, para que pueda entrar en contacto con los otros. ¿Qué nos podrías decir de esa idea tú que conoces Sí, más, Lisa? totalmente. La función esencial del cerebro, ¿cuál es? Cuidarnos, que sobrevivamos. Porque el cerebro, en verdad tenemos tres cerebros, ¿ah? Mm, El racional, el neocórtex, el límbico, las emociones, y el reptil, de los reptiles, ¿no? Que es el mm, primitivo, digamos, que justamente gracias a él, cuando vayamos a cruzar una pista y viene un auto, lo hacemos hacia atrás. Gracias a él no nos tiramos del quinto o del sexto piso, que nos preserva, obviamente, para vivir. Eso que tenemos miedo, ¿no? Porque hay una amenaza. Entonces, sí, es cierto. La función de nuestro cerebro es cuidarnos, ¿no? Por eso que cuando en cosas prácticas nos dan una tarea nueva que no conocemos, no soy tan competente, no puedo, no sé, no estoy preparado, mi compañero lo hace mejor. Estoy cuidando de sobrevivir, a mi ego, obviamente, ¿no? El inicio de todo, hace 10.000, 12.000 años, de los cazadores recolectores, que tenían que cuidarse de los depredadores, ¿no? Por eso siempre estar en alerta para sobrevivir. Por eso la pareidolia. ¿Qué es eso? En castellano, ¿quién no ha visto imágenes de personas o animales o de algo en alguna mancha o en alguna nube? O mira, veo este rostro. Eh, Evolución, porque el cazador-recolector hace 10.000 años tenía que estar viendo figuras, porque de 10 figuras, una era el depredador. Entonces tenía que estar alerta las 10 veces, si no, ahí quedaba. Y lo otro es la neuroplasticidad, ¿no? Todos los órganos que tenemos se desgastan con el tiempo. El único órgano que no se desgasta, sino que mejora, es el cerebro. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Si las pondríamos una detrás de otra, a cuatro vueltas a todo el planeta Tierra. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué Dios nos puso tantos millones de neuronas? Algún propósito debe haber, ¿no? Y sí, cada vez que aprendemos algo y lo reforzamos con la repetición, aprendemos, el cerebro se amplía y cuando tienes alguna situación nueva, la resolví hace un año, viene la información. Y tuviste algo parecido ayer, una información, y se tejen nuevas redes neuronales, no hay información. Hoy día, y humildemente lo que les he comentado, ustedes han tejido nuevas redes neuronales, su cerebro se ha expandido. Ahora saben algo más que hace una hora. Es totalmente cierto lo que has mm. dicho. Alguien levantó Bueno, la mano, por ahí se escondió.
Sí, creo que fue Carlos. Adelante, si te escuchamos, por favor. Adelante, Carlos, quizás alguna intervención. No, muy buena su referencia, lo que uno cada día va aprendiendo de cada persona. Me agrada el maestro que nos explique por qué es bueno aprender cada día de nuestros días para seguir avanzando. Y le felicito al caballero que es una persona muy preparada. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. También te comparto y a todos esta idea, justo con el doctor Santos estábamos hablando sobre esto del tema del cerebro en el ámbito de la salud, y él hacía referencia, y a mí me llamó la atención como novedad. Yo no soy médico, ¿no? Pero utilizo la medicina, por supuesto, ¿no? El doctor Santos me decía, actualmente incluso se está haciendo un estudio bastante profundo sobre el estómago humano, porque es casi como nuestro segundo cerebro. Yo me quedé pensando, pero ¿por qué? Y es que nuestro cuerpo necesita alimentarse y necesita alimentarse bien. Y desde donde se nutre el cerebro, precisamente, no solo con información, sino con las proteínas y demás, minerales, etcétera, etcétera, eso llega a nuestro cerebro, ¿no? Entonces él decía, pues es importante que cuidemos también este segundo cerebro, llamémosle así, que es el estómago humano. Y él cuestionaba y decía, entonces, ¿hasta qué punto nosotros como personas hemos aprendido a alimentar nuestro segundo cerebro o a veces le echamos simplemente comida chatarra por las razones que sean? Yo me quedé sorprendido, ¿no? ¿Qué te parece eso, Winston? Es cierto, y no solamente el segundo cerebro, es el segundo o tercer órgano después del cerebro, Ujú. de la digestión y, en verdad, y el coito, quienes consumen más energía de todo nuestro cuerpo. Hay que tenerlos, y te doy toda la razón, concuerdo con el doctor, hay que tenerlo en óptimo funcionamiento. El cerebro, sistema digestivo, consume bastante energía nuestra. Entonces, si lo alimentamos pues con cualquier cosa, va a necesitar mucho más trabajo, más energía de lo que necesitaría para un correcto funcionamiento. Al necesitar mucho más energía, ¿a quién le quita energía? Al resto de nuestro cuerpo. Entonces estamos inmunológicamente más propensos a contraer alguna enfermedad. Claro, están chupando energía porque no lo estamos cuidando, es totalmente cierto. Y llevando al tema de la reflexión que iniciabas, Winston, sobre la interconexión, fíjese cómo si estudiamos nuestro cuerpo está interconectado. Distintos órganos, todos ellos se necesitan. Si uno funciona, los otros también como que se resienten, ¿verdad? Y es que estamos hechos de tal manera que la diversidad la encontramos en nosotros mismos, ¿verdad? Y que está replicada en todos los sitios y lugares, inclusive donde nos encontramos al paso. Yo creo que hoy hemos